Bueno, a continuación vamos a hacer unas palabras de bienvenida a cargo de Giorgio Catolfi, quien hace la parte de marketing para América Latina de Laboratorios Kedrion. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es motivo de grande ilusión por parte de Kedrion, en conjunto con nuestros socios para Colombia, Vitalis y FIAC, tener aquí con nosotros al profesor Pier Mannuccio Mannucci. El profesor, como bien sabéis, no necesita ningún tipo de presentación, es un líder de opinión máximo a nivel mundial, es capaz de movilizar a su audiencia con sus palabras y bueno, pues para todos los que estéis aquí seguramente será muy enriquecedor escuchar sus palabras. Pues entonces, por mi parte, pues deciros que nosotros como Kedrion somos un laboratorio que desde hace más de 2 años en Colombia está involucrado en la educación médica continuada y además queremos seguir haciendo cultura en el ámbito de la hemofilia, que es una enfermedad muy relevante para vuestro país. Nuestro factor 8, plasma derivado, desde hace más de 20 años sigue siendo distribuido en más de 34 países. En el último año, en el año 2013, distribuimos más de 230 millones de unidades internacionales. Y nuestro compromiso para Colombia es de seguir creciendo y atendiendo las necesidades de nuestros pacientes. Y por mi parte, pues ya está, que disfrutéis de la conferencia del profesor Mannucci y pues eso, que seguramente pues seguiremos viéndonos en otros eventos de educación médica continuada. Gracias a todos. Gracias, Giorgio. Tenemos una cuota también nacional, se trata del doctor Kenny Galvez. El doctor Kenny Galvez es médico, hematólogo local, trabaja aquí en la ciudad de Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, es médico formado en Bogotá, en el Hospital de San José, quien nos va a hacer una introducción en el tema de la hemofilia, muy corta con respecto al estado del arte de la hemofilia en Colombia. Doctor Kenny, bienvenido, adelante. Buenas noches, para mí es un orgullo poder presentar al doctor Mannucci aquí en Medellín. Mannucci pues es una persona muy importante, yo diría que es en este momento la persona más importante en el mundo en coagulación y es un placer pues contar con la presencia del doctor aquí en nuestra ciudad. Bueno, entonces podemos seguir. Este es un poquito de la epidemiología de la hemofilia en Colombia. Realmente, como en toda parte, la mayoría de casos son hemofilia A. En un 15% tenemos hemofilia B. La hemofilia C es más bien rara en nuestro medio y en general ocupa 1% de todos los diagnósticos. Y esta parte sin clasificar es una gran problemática que tenemos todavía en nuestro medio, y es que en muchos sitios de Colombia, por la poca penetrancia de la parte diagnóstica, todavía existen muchos pacientes que no tienen un diagnóstico claro de su trastorno de coagulación. Sigamos. Esta es la distribución de acuerdo a la topografía colombiana. Vemos como Bogotá se lleva casi la mitad de los diagnósticos de hemofilia en nuestro país y de trastornos de coagulación. Le sigue Antioquia y en una menor proporción otros sitios como la costa atlántica, Santanderes y el eje cafetero. Sigamos. Esta es la distribución para nuestro medio aquí en Antioquia. Entonces, la hemofilia ocupa el lugar más importante, 71% de los diagnósticos de trastornos de coagulación son hemofilia A, la hemofilia B el 12%, von Willebrand 13%, deficiencia factor 13 menos del 1%, lo mismo que el factor 5, trastornos del fibrinogen 3% y hemofilia C 1%. Después de ver esto, vamos a dar una introducción del doctor Mannucci para que los que no lo conocen se pongan en contexto. Sigamos. El doctor Mannucci, esta es una
imagen tomada de la Sociedad Americana de Hematología. El doctor Manucci se considera una de las leyendas vivas de la hematología en este momento. Esto lo tomé de los archivos de la Sociedad Americana de Hematología, y el doctor Manucci es una de las personas más importantes en el mundo de la hematología y ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, vicepresidente de la Sociedad Mundial de Hemofilia, editor de muchas revistas de hematología y de coagulación, y es uno de los médicos más citados por las revistas médicas en el mundo. Es de los donde más se accesa a nivel de PubMed, buscando publicaciones hechas por él. Sigamos. Es el único médico que en los últimos 10 años tiene 3 revisiones de artículos en New England Journal of Medicine. Esta es una de ellas, la clopatía de la enfermedad crónica hepática. Sigamos. Otra reciente es la prevención y tratamiento de la pérdida sanguínea mayor, y la más antigua, de hace más o menos unos 10 años, sigamos, es una revisión de enfermedad de von Willebrand, que todavía sigue siendo pues muy útil para volver a repasar el tema. Aquí hay que hacer una acotación. Todos hemos usado en hemofilia A leve y en von Willebrand la desmopresina. Pues el doctor Manucci fue el que describió toda esa parte de la desmopresina y su liberación de los cuerpos de Weibel-Palade en el endotelio. Entonces, yo creo que eso lo hacemos todos los días para manejar hemofílicos leves y pacientes con enfermedad de von Willebrand. Y por último, les quiero presentar, sigamos, un video de un paciente que tenemos en el hospital. El paciente es seguido por el doctor Peña, que está aquí presente, uno de los hematólogos pediatras de la institución, y simplemente es para mostrarles que en nuestro medio también podemos hacer cosas muy importantes con los pacientes y brindarles a los pacientes con hemofilia una calidad de vida igual o mejor que la de un paciente no hemofílico. Pues sin más preámbulos, entonces yo creo que vamos a continuar con el doctor Manucci y vamos a darle la bienvenida y pues a escuchar sus conferencias sobre trastornos de coagulación. Gracias, doctor Galvez. Me gusta mucho estar en Colombia, la segunda vez, un país muy precioso y donde hemofilia es muy desarrollada. Me gusta mucho también de poder ver aquí el doctor Robledo. Su padre fue uno de los más activos en la Federación Mundial de Hemofilia. Realmente es un placer de ver su hijo aquí entre los otros. Me gusta también decir que es muy importante que fue invitado para Vitalis, Kedrion y FIAC, que contribuyeron a farme pasar 2 días muy agradables en esta hermosa ciudad. Bueno, yo podría hacer en principio la charla en castellano, pero yo creo que es mejor por ustedes si la hago en español, en inglés, porque no conozco muy bien. Mi castellano es un poco, digamos, simple. No conozco bien los términos médicos, lo que es sorprendente, pero creo que sea mejor que hay una buena traducción simultánea y que yo haga la charla en inglés. Entonces, siento la próxima vez tal vez la haré en castellano. Muchas gracias. Este es el título de mi presentación y habrá un poco del pasado, del presente y del futuro del tratamiento de la hemofilia. Voy primero a explicar brevemente los logros que se han hecho con el tratamiento moderno de la hemofilia y con los tratamientos de reemplazo. También voy a discutir cómo escojo, bajo qué principios escojo los factores para el tratamiento de esta enfermedad. Este es como el pasado y el presente que viene en los próximos años. También es importante porque cada vez vamos a tener factor 8 menos costoso y mucho más fácil de conseguir.
pero más o menos 2/3 de los pacientes de hemofilia alrededor del mundo, los inhibidores, el tratamiento de hemofilia, ¿cómo desarrollan cuando no han sido muy tratados? En el futuro vamos a tener factores con una vida media más larga que nos va a permitir aplicar el factor con un intervalo mucho mayor de lo que hacemos ahora. Hay unos prospectos muy buenos en el futuro también para la cura, y al final también les voy a contar unas palabras sobre la enfermedad de von Willebrand. En los 60s, cuando alguien nacía, la expectativa de vida de una persona con hemofilia era muy corta. Casi ninguno llegaba a los 30 años. Y yo sé que las personas que están aquí lo saben. La expectativa de vida nunca era más de 30 años. Las cosas han cambiado. Vamos a hablar un poco sobre los 70s y la historia de éxito de la década. Aquí tenemos los factores de coagulación liofilizados. Esto nos permite la infusión de plasma y el crioprecipitado. Estas drogas son armas que podemos usar en nuestro arsenal de tratamiento y en los centros de tratamiento. Y cada vez tenemos más de estas herramientas. En esa década, alguien decidió que para tratar el sangrado se debería enseñar al paciente y al doctor familiar, enseñarle cómo se trataban estos pacientes en casa. En Suecia hicieron algunos programas de profilaxis. También en los 70s hubo una herramienta sintética que es la desmopresina para la hemofilia A leve y el von Willebrand. En el 80 es una década de sombras y algunas luces. Es un poco impredecible este tratamiento. Al mismo tiempo, se estaban clonando los genes que producían el factor 8 y 9, que eran la base de los factores recombinantes. También algunos, cada vez, al principio de los 90s, ya no ha habido infecciones virales. En los 90s se llama la era dorada. El factor recombinante 8 y el factor 9 estuvieron disponibles, lo cual fue muy importante en ese tiempo. Esto es como una tragedia para la comunidad científica y también una tragedia para los pacientes por el comienzo del SIDA y el hepatitis. No son sintéticos, son productos biológicos, pero a veces aún
Más importante en ese tiempo fue el desarrollo de algunos tratamientos de complicaciones del mismo tratamiento. Desarrollaban anticuerpos inhibitorios estos pacientes con hemofilias, que lo hacía difícil o imposible. Y fue en ese tiempo donde hubo dos hallazgos muy importantes, que era como hacer un bypass del defecto. Y así podrían tratar la hemofilia aguda, con el inhibidor incluso. Luego la intolerancia, cuando uno daba el antígeno, el factor 8, uno puede deshacerse del inhibidor en 2/3 de los pacientes. Entonces 2/3 de los pacientes ahora se pueden curar, y usando la inmunotolerancia con el factor 8, factor 9. También la epidemia del HIV y hepatitis se empezaron a controlar con algunos tratamientos antirretrovirales, con el uso de los primeros agentes antivirales para hepatitis, el interferón y la ribavirina, que son desarrollos recientes. Con los productos disponibles en el momento hubo un gran aumento en la expectativa de vida de estos pacientes hemofílicos cuando nacían. Aquí comparamos 3 países: Suecia, Estados Unidos e Italia. Aquí vemos cómo se aumentaba la expectativa de vida en estos pacientes hemofílicos, que ahora son prácticamente idénticos a la población general de hombres. En este momento ya son idénticas. De pronto aquí todavía no, pero son idénticas. Eso hace que la hemofilia sea una enfermedad rara, pero una de las con mejores expectativas de vida. Obviamente muchos más que estos, que la distrofia muscular, la talasemia mayor, la fibrosis cística. Y esto es debido a los avances recientes. Entonces, como ustedes ven, ya tienen mucho mejor expectativa de vida, porque la fibrosis quística tiene como 40 y pico de años de expectativa de vida. Esta es la situación en el momento. ¿Hemos resuelto todos los problemas? ¿Todavía hay lugar para mejorar? Estas son las posibilidades. Podemos hasta llegar a pensar en la cura de la enfermedad. Hay mejores herramientas, armas, inhibidores, y pueden ser tratados mucho mejor hoy en día, pero ¿podemos mejorar? Esa es la pregunta para nuestros pacientes. Tenemos que, obviamente, mejorar nuestras fortalezas. Esta enfermedad tiene un excelente tratamiento, entonces necesitamos tener unos logros mejores, de unas consideraciones. Primero que todo, quiero discutir cómo escoger el producto. Y quiero expandirme un poco sobre esto. Yo escribí este artículo en el Journal de Hematology. El concepto que se incluye en este estudio es que todos los productos recombinantes y derivados del plasma con licencia eran igualmente eficaces clínicamente. Todos eran igual de eficaces clínicamente. Y en cuanto a seguridad de las infecciones virales, y no hubo ninguna infección transmitida por la sangre viral documentada con ninguna fuente de factor 8 desde 1990. Desde el principio de los 90, con ninguna fuente se ha visto esta infección viral. Entonces, la escogencia es más como de acuerdo a la percepción. Como mencioné antes, algunos son hechos, estas son percepciones. El factor 8 derivado del plasma se percibe que sea menos seguro en cuanto a la transmisión de los patógenos.
A veces el paciente se muere de SIDA o de hepatitis, pero no tanto como causa de este mismo tratamiento. El factor 8 recombinante se percibe de ser menos seguro en cuanto a la incidencia de desarrollar el inhibidor. ¿Por qué? Porque aunque este es un factor natural, es de nosotros mismos. El factor recombinante es muy similar, pero no es idéntico, porque no se produce en las células humanas y no es idéntico. Al mismo tiempo, el factor 8 derivado del plasma se percibe de que fuera más efectivo en cuanto a la inducción de la tolerancia inmune. Esto también es muy costoso. Entonces, en la mayoría de los países se están usando los productos menos costosos, porque todos tenemos que tener cuidado con los recursos. Ha habido algunos problemas. Entonces, esta situación es buena, pero también para los países ricos. Cada vez tenemos una disponibilidad de los factores de coagulación mucho más fácil y más barato. Todavía no es el caso a nivel mundial. También es importante continuar disminuyendo la incidencia de los inhibidores en los pacientes que no han sido tratados previamente y los pacientes tratados previamente. La amenaza es que hay que tratar con estos inhibidores. También hay una necesidad de desarrollar productos. Después de 25 años, tenemos que continuar mejorando con ingeniería y tener unos factores de más larga acción para no tener que dar los factores cada día por medio o tratar de ampliar esos intervalos. Y también tenemos que trabajar hacia la cura, que sería lo final, que sería la cura que es por transferencia de genes. Y todos estamos esperando esto. Y obviamente nuestros pacientes. La disponibilidad mayor del factor. No hay terapia de reemplazo disponible para al menos 2/3, 400.000 personas con hemofilia en el mundo. Esto es un gran problema que la Sociedad de Hemofilia está tratando de trabajar en este problema. Entonces, la idea es que todos apoyemos las actividades de la Federación Mundial de Hemofilia. Yo sé que ustedes aquí tienen una federación muy activa y apoya nuestra Federación Mundial. También pienso que el costo de los factores recombinantes debe disminuir. Después de 20 años ha habido muy poco progreso en la tecnología. Entonces tenemos que tener un proyecto de más larga acción y los precios deben ir disminuyendo. Obviamente la investigación es costosa. Yo pienso y estoy convencido que estos productos cuestan mucho más en ciertos países que en otros. Yo pienso que estos productos no deben estar subiendo de precio, sino que deben estar estables o bajar de precio. Los derivados del plasma, de pronto por la materia prima, son un poco más costosos. En cuanto a la transmisión, por la seguridad en cuanto a transmisión de virus. Yo estoy convencido de que estos productos cuestan demasiado. Y eso es más o menos lo que ha pasado en el Reino Unido. Ellos hicieron licitaciones para poder obtener el precio más bajo posible. Y les puedo decir que el costo en el Reino Unido es la mitad que en otros países. Y la última licitación
el costo aún da ganancias a la industria. Espero que en este campo también haya unos productos genéricos biosimilares de estos factores recombinantes que cuestan menos. Como digo, los inhibidores son el gran problema, porque 1/3 de los pacientes desarrollan esto, es una complicación, y esta complicación también se puede tratar usando inmunotolerantes, pero es muy costoso. Los pacientes que están en más riesgo son los niños que no han sido tratados antes. Aquellos que ya han sido tratados previamente tienen un riesgo menor. Entonces el problema principal se desarrolla en niños que empiezan el tratamiento. Nosotros los llamamos PUPs, Previously Untreated Patients. Hay al menos algunos factores que son predictivos para desarrollar este inhibidor o esta complicación en los pacientes PUPs. Estas son complicaciones. Esperamos que al menos podamos disminuirlas, ya que aún no tenemos la curación total. La número 1, que la mutación genética no la podemos cambiar, la intensidad del tratamiento, cirugía, donde más tenemos que analizar es que la fuente o el tipo del factor puede disminuir la incidencia de los inhibidores. Aquí miramos la incidencia de los inhibidores. Aquí vemos factor 8 izquierda, derivado de plasma, y a la derecha el recombinante, izquierda el de plasma, derecha recombinante. Y aquí vemos el recombinante es el doble. Se ve, y también hay variabilidad en los diferentes estudios. Por ejemplo, aquí en este estudio es derivado del plasma, la incidencia es alta, pero aquí también tenemos unos casos bajos con factor 8 recombinante. Estos estudios son pequeños y el diseño no es muy amplio para darnos una respuesta exacta. Esto solamente genera una hipótesis, pero no son concluyentes. No sabemos si los productos derivados del plasma son menos inmunogénicos, aunque aquí hay como pistas de que sí son menos inmunogénicos. En este estudio decidimos, este es el acrónimo, en este momento está en 5 países del mundo y quiere comparar en una forma aleatoria para establecer la superioridad de un producto sobre el otro con los productos derivados del plasma son menos inmunogénicos. Esta es la hipótesis básica. Aún no tenemos los resultados finales porque el estudio es muy largo, pero por lo menos esta es la hipótesis que se está tratando de probar en el estudio. Tengo que decir que aún no está totalmente solucionado si el factor 8 derivado del plasma o recombinante afecte la incidencia de los inhibidores en los pacientes no tratados previamente, pero aún tenemos el estudio CIPET que está en este momento en curso. Esto es lo que decía anteriormente. Los inhibidores son un evento multifactorial. Aunque el estudio CIPET tenga una respuesta, hay muchos eventos y es multifactorial. Por ejemplo, en un factor recombinante 25%, a la mitad con un producto derivado del plasma. O sea, yo creo que nunca podremos solucionar esta complicación totalmente. Los inhibidores en los pacientes tratados previamente
Es un evento muy raro. Miren la incidencia, 2 a 5 casos por 1000 pacientes por año. Puede ser lo mejor mantener al paciente con el mismo producto, porque al paciente le gusta, y también para vigilancia. Aquí quiero mostrarles la evidencia que muestra que el cambio en el producto no aumenta el riesgo de producir los inhibidores, y esta evidencia viene de algunos estudios. Uno en Canadá. Decidieron cuando tuvieron la epidemia de seguridad, y nuevamente no hubo ningún inhibidor. Estos son los resultados. Muy recientemente en el Reino Unido hay una licitación y llegó al hecho de que solamente 2 productos ganaron la licitación. Entonces muchos pacientes hubo que cambiarlos de una marca a otra marca. Estas son marcas. Algunas de ustedes las pueden conocer. Y miren los resultados. En este cambio, solamente 4 pacientes desarrollaron un inhibidor, y a un título muy bajo. Aquí vemos. Y esta nuevamente es una prueba que cambiar el tratamiento no causa que se produzca un inhibidor en un paciente tratado previamente. Entonces, cambiar de un producto a otro, bien, cualquiera que sea la fuente o la marca, no aumenta el riesgo de formar inhibidores. Y cada vez tenemos más evidencia. El futuro. Entonces, en el futuro, como también lo he dicho antes, ya está llegando. Los productos que tenemos ahora son buenos, pero la industria farmacéutica, particularmente los que la producen, los factores recombinantes, han escogido o han hecho cada vez mejorar estos factores recombinantes para tener una vida media más larga y que sea más cómodo. ¿Por qué hay ventajas? Porque la vida media de los factores de coagulación que son efectivos es muy corto. Algunas horas para el factor 8 y un poco más largo para el factor 9, pero aún no es suficiente. Y esto hace necesario, cuando hacemos profilaxis, es que no se haga todos los días, sino un día sí y un día no. Esto es un problema principalmente para los niños y también para los adultos. Beneficios potenciales de estos factores de larga acción sería más protección, más larga de sangrado, frecuencia disminuida de la infusión, y puede disminuir o reducir la necesidad de la implantación de un catéter central o de un acceso venoso, porque en niños muchas veces se necesita este catéter central para dar el factor. Veamos qué se ha logrado. Aún tenemos resultados preliminares, pero son muy prometedores, especialmente para factor 9 y mucho menos para factor 8. Este fue el primer estudio publicado y mostró que la vida media del factor 9 se prolongó 5 veces hasta 93 horas. 5 veces se prolongó la vida media. Aquí vemos la diferencia. Miremos cómo desaparece el factor tradicional y el nuevo. El de arriba es el nuevo, 93 horas. Este es otro producto de bioingeniería diferente, pero nuevamente ellos obtuvieron un resultado similar. 5 veces más, hasta 90 horas, la vida media aumentó. Aquí vemos la diferencia.
Este es el tercer producto con otra técnica que no quiero discutir en detalle. Este es un poco menos exitoso, 3 veces se prolongó la vida media, pero es significativo si vemos la frecuencia. Y también ha habido un estudio que se está publicando especialmente con el último producto, ya está en la fase 1-2. Y también hay algunos estudios en fase 3. El factor 8 desafortunadamente no es tan bueno y la razón es muy simple porque el factor 8 necesita un chaperón. El factor 8 no funciona. Entonces, inevitablemente, la vida media, a pesar de eso, han aumentado un poco la vida media del factor 8, pero no 5 veces como veíamos antes, solamente en este 1.7 veces. Aquí les voy a mostrar. Aquí vemos las curvas. Se separan, pero no es tanta la diferencia. También con otras técnicas son muy similares las curvas. El resultado es similar, lo que indica nuevamente no depende de la técnica en sí, sino del factor. Entonces, ¿qué podemos esperar en términos prácticos con estos productos en cuanto a disminuir la frecuencia de infusión? Con el factor actual que tenemos hoy, asumiendo que a los pacientes se les aplique un día por medio, entre 150 y 180 infusiones por año. Esto es mucho. La ventaja no es tan dramática, pero sí hay una reducción al aumentarle la vida media. Con factor 9 la diferencia es dramática, porque miren aquí, por ejemplo, se puede pasar de 100, 120 a 30 o 40 infusiones por año. Entonces aquí sí tenemos un cambio sustancial. Aún hay preguntas que no se han resuelto. La vida media, desafortunadamente no fue tan buena la prolongación del factor 8 como el factor 9, pero tenemos un gran problema. En mi país y toda Europa está sufriendo una crisis económica. Su país todavía está creciendo y espero que continúe creciendo, pero tenemos que entender que hay dinero, hay dineros públicos. Entonces, también depende del precio de nuestros productos. Yo pienso que si, por ejemplo, el precio del nuevo factor, por ejemplo, compensa que se tenga que dar cada 4 días o cada 2 días. O sea, hay que hacer cálculos en cuanto al precio. Yo soy un poco optimista. Entonces, ¿qué nos hace que usemos estos factores y no los otros factores? La idea es que los otros factores se vuelvan más económicos y más asequibles para todos. En algunos países hay una alta satisfacción de los pacientes con su producto actual y su tratamiento. Su vida es normal y están contentos con el tratamiento que tienen en este momento. Entonces, a un paciente, una persona puede ser prácticamente, con hemofilia puede ser una persona normal con los productos actuales y tener una vida prácticamente normal. También mencioné lo del costo. Otra es el potencial para neoantigenicidad. Estos productos tienen una ingeniería mucho más elevada. Entonces,
Vamos a ver qué pasa con esto de la antigenicidad. Hay que esperar un poco. También se requieren unos protocolos y unos ensayos clínicos muy largos, costosos. Yo critico que en Europa no se pueden usar estos productos 2 años después. Todavía no entiendo muy bien por qué. Hay una razón. Porque en Europa, para licenciar un producto para adultos, también tienes que hacerlo en niños, mientras en Norteamérica uno puede sacar la licencia para el tratamiento para adultos y luego más tarde hacer el estudio para niños. En Europa no, uno tiene que hacer el estudio para niños tanto como para adultos antes de sacar el producto para adultos. Hacia la cura. La cura solamente puede suceder con la transferencia genética, simplemente reemplazar el gen que tenga el defecto. Hay muy buenas noticias en animales, pero los que estén en contra de experimentar en animales, pues bueno, obviamente es diferente lo que se alcanza. Los resultados que se alcanzan cuando se experimentan con animales no puede ser exactamente igual, extrapolable a los humanos, pero en este caso se hizo con ratones y estos ratones están curados por toda la vida, por toda su expectativa de vida. También se han hecho algunos estudios en perros. Ha habido muchos desarrollos y avances. En 2011 hubo un cambio de pensamiento cuando un colega mío en Inglaterra, un americano, publicó este estudio. Y hay 10 pacientes con hemofilia B que están curados. Todavía no tienen nivel normal de factor 9, pero sí tienen un nivel suficiente para parar el sangrado espontáneos. 7 de ellos pararon la profilaxis con factor 9. Solamente usan la profilaxis cuando tienen cirugía, otros, y los otros 3 tienen una infusión, una frecuencia de infusiones reducidas. Entonces yo pienso que estos son casos muy prometedores. Entonces esperemos que la terapia genética está disponible para todos. Ojalá que al final de la década. Yo de pronto soy un poco optimista. Nosotros hemos publicado unos artículos en el New England Journal y esperamos que la cura de la hemofilia estuviera curada para finales del 2010, pero no fue posible. Esperemos que para la próxima década. Aquí vemos los derivados del plasma, son seguros, son más baratos y menos inmunogénicos. Factor 8, 9 recombinantes son excelentes, cuestan menos que el plasma, pero eso es un sueño mío. Factores recombinantes 8 y factor recombinante de von Willebrand. Voy a hablar un poco de esto más tarde. También tenemos estos productos de larga acción. Transferencia genética está muy cerca para la deficiencia del factor 9. También tenemos otros cosas nuevas que se están en investigación y terapias adyuvantes. Productos que muestro aquí en esta diapositiva que inhiben los aptámeros, los anticoagulantes naturales. La idea es que tengan menos sangrado los pacientes de hemofilia. Estos son algunas terapias adyuvantes que apenas están bajo investigación. Estamos esperando los resultados porque estos estudios son muy preliminares aún. Solo los quería mencionar. Eso era todo lo que
tenía que decir sobre la hemofilia. Voy a parar un momento para que me hagan preguntas y si alguien tiene algo que decir sobre la hemofilia. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno más común de sangrado, es menos severo. Incluso el paciente más severo de von Willebrand no se parecería a un hemofílico. Es una enfermedad que produce muchas preocupaciones. El progreso en la enfermedad de von Willebrand no ha sido tan dramático como en hemofilia. La enfermedad es menos severa y a veces en las mujeres también tienen von Willebrand, y a las mujeres los sangrados son como más descuidados o más desatendidos en mujeres. El diagnóstico de la persona normal y del paciente con von Willebrand no es tan fácil. El diagnóstico fenotípico. La genética de la enfermedad de von Willebrand es muy complejo. Hay un tratamiento sintético que es la desmopresina y es básicamente lo que usan la mayoría de los pacientes, es segura y efectiva. Los concentrados derivados del plasma también son seguros y efectivos. Las complicaciones que son más frecuentes con la hemofilia, que son los haloanticuerpos en esta enfermedad de von Willebrand, son muy raros. Entonces ha habido menos progreso en su tratamiento. Esta enfermedad se debe diagnosticar midiendo el von Willebrand factor, su calidad. Otros factores que se pueden usar para distinguir los tipos de von Willebrand, hay algunos casos que se parecen a una hemofilia leve, porque el factor de von Willebrand puede estar normal en cantidad, pero no puede hacer la unión. Entonces este paciente tiene deficiencia de factor 8. Hay otras variantes sobre la unión del colágeno y otras caracterizadas por la eliminación de la circulación solamente se puede diagnosticar con el propéptido de von Willebrand. Hay otros para el diagnóstico. Si quieren distinguir los diferentes subtipos, ya hay que usar una técnica más complicada de multímeros. Para mi opinión, en términos prácticos, no hay necesidad de hacer todos estos exámenes. La actividad del factor en sí es el único obligatorio para diagnosticar von Willebrand, porque prácticamente todos los casos se pueden diagnosticar con este examen. Exámenes genéticos también han sido mucho menores, pero hay algunas mutaciones que han sido descritas. Si están interesadas, pueden copiar esta dirección. Aquí tenemos las bases de datos de las mutaciones. 399 mutaciones. En hemofilia hay más de 1000 mutaciones. Para von Willebrand, la mayoría de las mutaciones del tipo 3 de von Willebrand, que es el más frecuente, son las de lesiones o de lesiones grandes que impiden la síntesis de una molécula normal, porque el tipo 3 es el caso más difícil y no hay producción. Los exámenes genéticos también se usan en ciertos casos. Hay un tipo que es 2B, que representan
un tipo de defecto plaquetario, pero son diferentes. En una, el locus es von Willebrand y aquí es un defecto plaquetario. Y el tratamiento, en este caso, se usan concentrados de factor 8 y en este caso se usan plaquetas, obviamente. También el tipo 2N es para diferenciar entre la hemofilia leve y moderada. Es muy similar al diagnóstico. La desmopresina para su tratamiento se usa casi exclusivamente en el tipo 1, porque los otros tipos no responden muy bien a la desmopresina. Es importante para todos los pacientes que son candidatos a este tratamiento. Hay que examinar si funciona para ellos o no y con cuánto responden, y si están sangrando, con cuánta cantidad se puede parar el sangrado. Eso es lo que él llama el ensayo terapéutico de 1, 2, 4 horas. Los concentrados de von Willebrand también tiene factor 8 porque las dos proteínas están compitiendo con el chaperón. Y muy recientemente también ha habido un desarrollo de un factor de von Willebrand recombinante. No es muy útil para el tratamiento, pero el hecho de que es una proteína muy grande, es la proteína más grande en el cuerpo humano, y hacerlo por recombinación es un gran paso adelante. Estos son los productos que contienen factor 8 y von Willebrand. Todos menos los últimos contienen ambos, y yo pienso que es algo bueno porque estos pacientes también les falta el factor 8, entonces se les debe dar ambos, el von Willebrand y el factor 8. En términos prácticos, cuando el paciente sangra es deficiencia de las dos, entonces hay que darlos los dos. Sin embargo, hay ciertas personas que es mejor estimular la producción natural del factor 8 dando von Willebrand, factor von Willebrand, que es este último. Y también, como vemos en la diapositiva siguiente, uno recombinante. Quiero decir que hay una razón que no entiendo por qué usan ciertos productos, porque a veces usan von Willebrand, factor von Willebrand, también en la mayoría de instancias para corregir el factor 8 usan también von Willebrand. Esta diapositiva muestra un estudio clínico sobre el von Willebrand factor recombinante. Estos productos es muy importante que tengan todos los marcadores. Estos son algunas ventajas de los productos derivados de plasma. Esto representa un paso hacia adelante en cuanto a la tecnología. Esta es mi última diapositiva. Estas son los principales temas que están sin resolver en las terapias de von Willebrand. La prevención y el tratamiento del sangrado gastrointestinal recurrente debido a la angiodisplasia en los pacientes de edad es un problema muy grande porque, bueno, puede que todos desarrollemos cierto grado de angiodisplasia con la edad. Pero como estos pacientes tienen una deficiencia y sangran, entonces sangrado gastrointestinal es un gran problema en los pacientes con von Willebrand. También las indicaciones y los límites de la profilaxis secundaria. Aún no se ha resuelto si hay indicación o no
Yo pienso que para aquellos que tienen sangrado gastrointestinal recurrente sí se requiere factor profiláctico, aunque los resultados todavía no están probados. Hay un grupo de colegas que estamos intentando desarrollar terapia genética para tratar aquellos casos más graves de esta enfermedad, aunque no es tan grave. Bueno, señoras y señores, eso era lo que les quería decir acerca de hemofilia y enfermedad de von Willebrand. Espero que entendieran más o menos lo que dije. Si la presentación fue demasiado complicada, déjenmelo saber, o si quieren hacerme preguntas. Voy a tomarme un vaso de agua y ya estaré con ustedes para contestarles todas sus preguntas en español. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Manucci, por su excelente intervención. Creo que nos ha dado un viaje interesante en la historia del manejo de la hemofilia y las perspectivas que tenemos para el manejo de esta interesante y compleja enfermedad. Quisiera ahora que, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hagan llegar en las hojitas que están en sus carpetas, si es posible. El niño menor de 5 años con hemofilia, primera pregunta, ¿necesita un catéter para facilitar la infusión en forma rutinaria o solo cuando presenta una urgencia? Si se pueden tomar la vena, verdaderamente el catéter no es necesario. Un hijo de 5 años puede haber buenas venas, entonces el acceso venoso sea fácil. Entonces no es necesario hacerlo siempre, pero cuando uno se empieza en profilaxis a un hijo de 1 o 2 años, generalmente es difícil, las venas son muy pequeñas, entonces depende de la vena, pero no es obligatorio. Y respondo a la segunda pregunta, ¿cómo hacer más eficiente este procedimiento? Creo que responde también con su intervención. Sí, tomar la vena se pueden parar. En nuestro país los parentes antes y después los enfermos, los pacientes ellos mismos han aprendido a hacer la puntura endovenosa y la hacen generalmente mucho mejor que los doctores. Entonces se necesita enseñar, se necesita que comprendas que no es una cosa dramática y difícil. Cuando el niño es muy pequeño, tal vez el pediatra de familia, sí que es colaborante, puede ser útil. Actualmente las venas son un patrimonio importante para un paciente con hemofilia, entonces es necesario que sean bien preservadas. La siguiente pregunta es si han sido estudiadas bombas de infusión para la aplicación de los factores de coagulación. Sí, se puede. Generalmente se hace cuando hay cirugía, porque esto es la infusión continua permite de utilizar menos factor 8. Actualmente no es un método conveniente cuando el paciente es ambulante, pero en cirugía se puede utilizar principalmente como manera para utilizar menos factor 8. La siguiente pregunta es, ¿la vida media incrementaría el riesgo de casos de inhibidores? ¿El incremento de la vida media? Esta es una buena pregunta. Yo espero que no, pero como lo he dicho, hay este riesgo porque son productos altamente ingenierizado. Pero tengo que decir al mismo tiempo que hasta ahora en los estudios preliminares que no están de tamaño limitado, nunca se encontró un caso de desarrollo de inhibidor. Entonces, por el momento, buenas nuevas. La siguiente es,
¿Qué paciente tiene más probabilidad de tener una enfermedad de von Willebrand? ¿El paciente con sangrado por ácido acetil salicílico? ¿La mujer joven con hemorragia uterina? Las dos, pero no es necesariamente que estos casos sean una causa de Willebrand. Si no hay otras razones, por el sangrado con aspirina o por el menorragia abundante, se puede considerar e investigar si hay una enfermedad de von Willebrand. Generalmente lo que han hecho este estudio, estudiando mujeres que tenían menorragias importantes, encontraron enfermedad de Willebrand en 15-20% de los casos. Entonces, por los otros había otras causas. Pero vale la pena cuando se encuentran otras causas, particularmente cuando sangran en otro sitio. Es difícil que el solo sitio donde sangran sea la menorragia. Se necesita tener otros síntomas hemorrágicos. ¿Qué hacer con el raro caso de haloanticuerpos contra factor de von Willebrand? Sí. Es muy raro, pero es un problema. Nosotros hemos descrito hace muchos años el primer caso. Afortunadamente es mucho más raro que la hemofilia. La incidencia o prevalencia no es más de 10%. Generalmente los pacientes que desarrollan esta complicante son los que tienen una deleción completa o casi completa del gene del factor Willebrand. Es por esto que vale la pena cuando hay un nacimiento de un paciente con Willebrand severo de hacer la biología molecular, porque este paciente tiene un riesgo, pero son muy raros. ¿Qué se hace? No es simple, porque se puede utilizar el factor 7, se puede utilizar el producto bypassante, se puede utilizar el factor 8, pero la vida es muy rápida, porque no hay el chaperón del factor 8. El riesgo es de dar factor Willebrand, que se forman inmunocomplexos que desarrollan complicaciones tal vez bastante severas como anafilaxis. Entonces una complicancia fortunadamente mucho más rara que la hemofilia, pero no es graciosa. La siguiente pregunta es, en niños, el inicio de la profilaxis primaria, ¿hay que esperar a que tenga al menos una hemartrosis? Responder a la segunda pregunta seguramente sí, porque se demostró que normalmente un paciente severo average sangra de 20 a 30 veces por año, más o menos, pero esta es la media. Con profilaxis generalmente se obtiene entre 2 y 3 hemorragias por año. Entonces la diferencia es muy importante. Y bueno, hay que quieren 0 hemorragia, pero en este caso se necesita tratarle todos los días. Y esto no es fácil desde el punto de vista del costo. ¿Qué opina usted de los múltiples switch del factor? ¿Cuál? ¿Qué opina usted de los múltiples switches del factor? Cuando empezamos el tratamiento en Italia en los años 70, teníamos muy pocos concentrados, entonces era muy frecuente, a menudo se cambiaba el producto. Nunca observamos problemas. Y estos estudios que se han hecho demuestran con experimentos naturales recientes, cuando fueron obligados a switchar, que no se encuentran más problemas que no se encuentran naturalmente, porque aunque la mayoría de inhibidores desarrollan entre los primeros 50 tratamientos una pequeña cantidad se desarrolla después en pacientes que fueron tratados múltiples veces.
pero lo switching no causa estos inhibidor tardivo más frecuentemente que sin hacer el cambio de producto. Muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál puede ser el mejor tratamiento para el sangrado genital en mujeres? ¿La profilaxis catamenial? ¿Qué opina usted del uso de los anticonceptivos orales para el tratamiento de ellas? Los contraceptivos orales son muy útiles. Generalmente es un tratamiento que reduce de manera dramática la cantidad de sangre uterina. Entonces es una manera. Si no se puede utilizar, hay la posibilidad de hacer un breve periodo de profilaxis, pero no todo el mes, solamente en los 4 o 5 días de la menstruación, el periodo. Si no hago la respuesta. No, está muy bien, doctor. Va muy bien. Son varias preguntas. Tengo otra pregunta que dice, el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand con concentrados de pureza intermedia versus el EMATP, ya que en Colombia no hace parte como del cuadro básico de los medicamentos llamados, el que se llaman productos POS. Todos los productos son legalmente buenos, porque aunque contengan factor 8, para mí el más importante es factor Willebrand. La cantidad de los dos no es importante. Entonces, el MATP es un óptimo producto, uno de los primeros a ser utilizado, pero los que he indicado en la diapositiva y también el producto de Kedrion se puede utilizar tranquilamente. La sola situación en la cual tal vez podría ser útil utilizar un producto que contiene factor Willebrand con todos los multívaros, teóricamente es el sangrado del tracto gastroentérico. Pero es solamente una opinión mía, no hay demostración de esto. Se podrá saber en el futuro, pero los productos son todos equivalentes. Sí, esta pregunta tiene que ver con lo que usted acaba de responder, con respecto a que si era importante la proporción de factor de von Willebrand en el manejo de esta enfermedad y cuál sería la proporción ideal de ser así en la combinación con factor 8. Teóricamente ideal es 1:1, pero hay también problemas, porque si se da mucho factor 8 por monitorar el factor Willebrand, hay el riesgo de obtener con la aumentación secundaria del factor 8 niveles muy altos, muy largos. Entonces hay un riesgo muy raro que pero se desarrolló de trombosis venosa. Entonces yo creo que todos los productos que contienen factor 8 y factor Willebrand son buenos. Los solos que no se pueden utilizar son el producto del factor 8 recombinante, evidentemente, y porque el factor Willebrand es importante también, es el solo que yo creo. Sí, los productos plasmáticos que aunque no se utilizan más, como hemofil, que contiene factorato plasmático muy purificado sin factor Willebrand. No sé si se utilizan en este país. El hemofil M. No creo, no lo he visto. Estos productos no son plasmáticos, pero contiene solamente factor 8, no contiene factor Willebrand. Acá hay una pregunta que nos dice, ¿cree que el mayor reto en el tratamiento de la hemofilia puede ser el desarrollo de inhibidores? ¿Individual? Sí, seguro, claro. Esto es una pregunta muy importante porque hay pacientes que sangran, aunque tienen menos que 1% factor 8, entonces son técnicamente severos, sangran muy raramente, solamente después de trauma. Es por esto que los canadienses han desarrollado un approach, un principio de profilaxis que a mí me gusta, aunque no
no soy rehusido a utilizarlo en mi país. Empiezan con una vez para semana y si sangran, incrementan 2 veces para semana, 3 veces, y hay enfermos que se necesitan todos los días. Entonces sí se puede personalizar, empezando una vez para semana y viendo cómo se pasa el paciente. Considerando la actual seguridad de plasma derivados, ¿podría decirse que es una excelente alternativa en el caso del tratamiento efectivo de la hemofilia? En Italia y sobre todo en Alemania se utiliza el 50% plasma derivado, 50% recombinante. Y la razón es que muchos de nosotros están convencidos que de esta posibilidad de inhibidores más de realidad. De todas maneras, los dos productos son excelentes. Como capacidad de enfermar la hemorragia son equivalentes. Hay siempre este problema de los inhibidores que no podría ser resolvido antes que habrán los resultados del CIPET que he mencionado antes. Muy bien, creo que la letra de médico es una letra un poco difícil. Muy bien, dice, ¿qué recomendaría usted al médico colombiano y a las instituciones de salud sobre la necesidad de un tratamiento? ¿Qué quiere decir? No, es que es de la, sí. ¿Quién la escribió? Bueno, doctor Kenny, no por puedo favor. nada, sino que ustedes tienen producto recombinante, tienen productos plasmáticos, parece que lo tienen en cantidad, en buena cantidad, está cubierto por el Estado de manera directa o indirecta, entonces yo creo que es una... Sobre la necesidad de un tratamiento integral del paciente hemofílico basado en profilaxis. ¿Qué recomendaría usted al gobierno colombiano y a las instituciones de salud sobre la necesidad de un tratamiento integral del paciente hemofílico basado en profilaxis? Bueno, es muy fácil recomendar. Estoy evidentemente convencido que el tratamiento es cost effective y que la profilaxis es cost effective. Yo creo que este país, que en grande progreso, podría sí permitirse más que lo se hace ahora la profilaxis. Pero en mi país también, que era rico, ahora no es más, no es rico, que era rico, hay solamente 50% de los enfermos con hemofilia grave que son en profilaxis, pero casi todos los niños. Por lo menos en los niños la profilaxis se necesita hacer. Después, cuando los enfermos deben ser adolescentes, muchos dejan la profilaxis porque se ocupan de otras cosas, tienen interés por el otro sexo, actividades sportivas. Esto es malo, pero por lo menos hacia la edad de 10-12 años, profilaxis es fundamental. Yo creo que su gobierno sería fácil convencerlo porque los costos, los gastos de no tratar la hemofilia es mayor de lo de la tratarla. Muy bien, hay una pregunta que se refiere a la enfermedad de von Willebrand. Dice, agradezco clarificar los pasos para el diagnóstico de von Willebrand y los subtipos. Me doy cuenta que mi presentación de Willebrand fue un poco superficial. De todas maneras, yo digo que los test primero a utilizar es el factor 8 y el factor Willebrand mesurado como cofactor de la ristocetina. Esto es bastante por una diagnosi simple, sin hacer una diagnosi de tipo. Desde el punto de vista del tratamiento es mejor hacer una diagnosi de tipo, pero no es estrictamente necesario. Después de estos dos test, vale la pena de hacer el test de los multímeros y el test de
dosaje del binding del factor Willebrand para el factor 8, porque pero el tratamiento es lo mismo. Hay muchos casos que parecen que son diagnosticados como hemofilia y que a la fin se ve que son Willebrand, pero el tratamiento es el mismo. Entonces yo creo que factor 8 y histocítico factor sean bastante a un nivel elemental. Además de pacientes independientes a los cuales se le puede aplicar una autoinfusión y que están libres de artropatías, ¿qué otro objetivo estratégico importante considera usted se debe instaurar? Yo creo que, como lo he dicho, hay enfermos, pacientes que sangran menos que tienen severo, menos de 1% sangran muy raramente, como se dice, no, despacio, raramente. Entonces yo creo que sí, el tratamiento va personalizado. Si uno ve que necesita solamente tratamiento cuando hay un trauma, no hay necesidad de hacer en profilaxis, no es necesario en todos. Como he dicho, me gusta mucho el sistema de escalation canadés, porque hay enfermos, yo reconozco por lo menos 10-15% que sangran solamente trauma, extracción, cirugía. Entonces, aunque sea severo, como el factor 8, menos que 1%, se comporta como si fueran lieves o moderados. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta para el doctor Manucci? Quieren comer. Quieren comer. Bien, un aplauso entonces para el doctor Manucci. Gracias. ¿Qué opinión, Sí. qué opina de la tamización para la enfermedad de von Willebrand y qué recomienda? No tengo experiencia en este caso, porque nunca se encontró un caso así. No es porque sea un país católico, simplemente porque generalmente, como todos saben que Willebrand no es una enfermedad severa, no quieren esto. Y aunque la diagnosis prenatal siempre menos y menos se hace en hemofilia severa, porque ven que el tratamiento es... en los últimos años no me recuerdo de casos, porque se ve que el tratamiento, el progreso del tratamiento, la posibilidad de la cura de la maladía, la mayoría deciden de tener el hijo, aunque sea afectado con hemofilia. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Expectativas previstas y con el desafío de continuar realizando eventos que nos permitan aumentar los conocimientos en pro de nuestros pacientes. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor Piermanuccio Manucci por transmitirnos parte de su conocimiento y sabiduría a través de esta conferencia pasado, presente y futuro de la hemofilia. Sus aportes han sido muy valiosos, puesto que nos permiten dimensionar aspectos importantes de un campo que requiere apoyo, trabajo y avances, como lo es la hematología. Agradezco a la compañía biofarmacéutica Kedrion Biopharma por brindarnos la confianza y permitirnos llevar a cabo la organización y el desarrollo de tan importante evento. Asimismo, a Vitalis Farmacéutica, quien nos acompañó en este proyecto, a la Liga Colombiana de Hemofilia, a Integral IPS y al Hospital Pablo Tobón Uribe, por este trabajo intersectorial e interdisciplinario que llevamos a cabo en el día de hoy. Debido a esta excelente labor en equipo, hemos logrado de forma exitosa realizar esta conferencia con el doctor Piermanucci y obviamente a toda la comisión organizadora por su buen desempeño. Ha sido una gran jornada de la cual quedan grandes aprendizajes y un intercambio de saberes entre ponente y participantes. Para finalizar, doy un reconocimiento a todos ustedes por su interés en esta patología. Espero que eventos como este sigan contribuyendo al desarrollo de estrategias que apunten al crecimiento de la medicina y aporten a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Feliz noche.
Muchas gracias, Claudia. Y para terminar, tenemos la presencia del señor Roberto Tana, que es el gerente de ventas para América Latina de Laboratorios Kedrion de Italia. Pues nada, quisiera agradecer a todos. Yo pienso que ya Claudia, con su listado, ya ha agradecido a todo el mundo. Un agradecimiento particular al profesor Mannucci. Nosotros desde Italia sabemos cuánto es duro viajar desde Italia hacia Colombia en términos de hora de vuelo, en términos de fuso, de cambio de hora. Pienso que el profesor está casi muerto, pero muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su pasión. Gracias a FIAC para la organización, a Vitalis y gracias a todos ustedes. Espero que el evento le gustó, que fue de interés, de agradecimiento y disfrute la cena. Muy buenas noches. Gracias a todos. Un placer para mí estar en Medellín, en Colombia, la segunda vez. Este país tiene muchísimas posibilidades de ser un país guía en el tratamiento de la hemofilia, porque hay centros de tratamiento global que no son muy frecuentes aún en Europa. Entonces, yo creo que la vía es muy buena, es indicada, es solamente una cuestión de continuar.